Muy pero muy bienvenidos, estamos una vez más aquí, como todos los martes y jueves, a través de la pantalla de Señal Provincial, en Libre Opinión, la voz de los protagonistas, con una variedad de temas y de invitados dignos de disfrutar. Pero no estoy sola, estoy como siempre con José Cuello, mi compañero de tareas. Bienvenido, José. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy pero muy bien. Con una buena noticia, me dijeron que va a empezar a acompañarme los martes. Vio tanto el cántaro va a la fuente que vamos a acompañar los martes también aquí. Y es un placer enorme poder hacer esta dupla y contarle a la gente los hechos más destacados de la región. Como dije al principio, variedad de invitados de gran calidad y muchos temas de interés general. Totalmente, pero después de los títulos. Exactamente, así empezamos. Comenzamos ya el programa del día de hoy con un tema candente que tiene que ver con los reclamos de muchos vecinos a la empresa APSA, que es la proveedora del servicio de agua corriente y cloacas en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Para hablar del tema y de la situación actual está con nosotros un conocido amigo de la casa, él es Elías Aguirre, un hombre que hemos conocido a través de Defensa del Consumidor y de muchas consultas que hemos realizado en algún momento. Hoy, Elías está formando parte de la Asamblea Bonaerense por el Derecho del Agua y para nosotros es un gusto que estés aquí para contarnos un poco la situación. Elías, contame cómo comenzó esta historia y cómo se ha conformado esta asamblea. Bueno, esta asamblea surge un poco motivado por los distintos tipos de problemas que los usuarios del servicio de agua tenemos y bueno, en realidad también hay preocupaciones respecto de la situación del agua con el medio ambiente y bueno, naturalmente usuarios, algunos activistas ecologistas, medioambientalistas se han sumado a este grupo que bueno, intenta en el próximo tiempo conformarse como una ONG y que además está coordinado por el ex concejal Alberto Novo, que también es un gran conocedor del tema y siempre ha sido un gran, han tenido iniciativa en este sentido. Y bueno, y hoy nos encontramos trabajando el tema de la posible tarifa del aumento de APSA. ¿Es verdad lo que se dice que algunas facturas van a llegar entre un 15 y un 135% o más? O más, diría yo. Ahí el gran problema es, por un lado, los usuarios que tienen el servicio medido, que son muy poquitos en la provincia de Buenos Aires, particularmente en San Miguel, que son los que justamente tienen la posibilidad de pagar su factura en función de lo que consumen. Pero la gran mayoría de los usuarios de este distrito, como del resto de la provincia de Buenos Aires, en realidad reciben su facturación a través de un servicio no medido que se calcula en realidad en función de lo que vale la propiedad. Un criterio absolutamente arbitrario y que no tiene ningún tipo de relación con lo que establece la legislación. Se consuma, en realidad, ¿no? Y que además promueve justamente un uso irracional del agua, porque vos imaginate que si estás pagando además tarifas muy altas y nadie te controla y vos no pagás en función de lo que consumís, vas a tener una tendencia a tratar de hacer rendir ese dinero que además es amortizable, dicen algunos. Exactamente, y vas a poder llenar tu pileta y vaciar las veces que quiera. Ahora, ¿cuál es la relación entre una persona que de repente heredó una propiedad que está valuada en varios cientos de miles de pesos y de repente su condición actual económica es estrecha, no es la holgada? ¿Cómo se las arregla en ese caso? O viceversa, ¿no? Una casa por ahí más de poco valor, donde la gente tal vez tenga la posibilidad, porque tiene más ingresos y también se está sacando un provecho del momento. Es importante lo que decís, porque la mayoría de los usuarios, casi el 70% que están dentro de este servicio no medido, están incluidos en categorías que tienen valuaciones fiscales muy bajas, por lo cual cualquier persona que incluso a lo mejor está alquilando un departamento en el centro, un poco alejado, fácilmente alcanzaría estas evaluaciones que además están especificadas y que son muy bajas y que probablemente va a tener que pagar tarifas, ya paga tarifas muy elevadas en función además también de la calidad de un servicio que es malo, no solamente por el tema
de la falta constante de permanencia en el curso del agua, de los cortes permanentes que hay en el verano, la presión, y además que el agua, en particular en el distrito de San Miguel, posee una gran cantidad de nitratos, de calcio y magnesio, lo cual también es perjudicial para la salud. Ustedes cuando se enteraron de todas, algunas cosas no se enteraron, las vivieron en carne propia, otras se fueron enterando con diferentes estudios que han realizado y demás. ¿A dónde se dirigieron primero y cuál fue la respuesta que obtuvieron? No, la primera iniciativa que tuvimos fue la de plantear y acudir a determinadas fuerzas políticas para que hagan estos planteos en la justicia, en el Consejo Deliberante y demás. Tal es así que el resultado, gracias al diputado Ricardo Vago, una medida cautelar que impuso el juez Arias, que ha permitido que la audiencia que se celebró este pasado martes en la ciudad de San Cayetano se pueda realizar, pero que esta audiencia no está validada para justamente convalidar el aumento tarifario que pretendía la empresa APSA, ¿no? La justicia en el caso falló a favor de los usuarios de APSA. Y este fallo, además de que no le va a dar, digamos, una entidad coherente o válida a la asamblea que se realizó, ¿qué más incluye? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice un poquito para entenderlo? La resolución plantea la necesidad de hacer una audiencia previa al incremento tarifario en un lugar representativo. Hay que aclarar que esta audiencia que se hizo el martes se hizo en una localidad que no tiene acceso, que es San Cayetano, que está a 700 kilómetros de la capital provincial, donde solamente hay 1.200 usuarios, en un universo de casi 4 millones de usuarios en la provincia, por lo cual es realmente muy poco representativo. ¿Dónde debería haberse realizado, en ese sentido, además de San Miguel, que sabemos que tiene muchos nosotros hicimos un planteo para que en la ciudad de San Miguel se hiciera una audiencia pública, y en ese fallo también se plantea la necesidad de hacerlo en Carlos Casares, en Bahía Blanca, y en la ciudad de La Plata, que son centros urbanos muy importantes y que además tienen distintos problemas con la empresa APSA. En el caso de Carlos Casares y de la zona de influencia, tiene problemas que en el agua tiene arsénico, digamos, situaciones realmente graves. ¿Esto se podría resolver y de qué manera en el caso de que sea positivo? Bueno, en principio la justicia ha tenido una medida alentadora planteando a la empresa que tiene que hacer una audiencia nuevamente en un lugar representativo, en un centro urbano representativo. Esto es para fijar las nuevas tarifas, pero en cuanto a los problemas que en sí trae el agua. Nosotros tenemos que, digamos, que seguir articulando entre los usuarios para justamente reclamarle a la empresa que mejore las condiciones de servicio y que esa tarifa además que nosotros pagamos y hoy realmente es muy elevada, tenga su relación en el servicio que estamos recibiendo. La verdad que es una vergüenza las condiciones generales que brinda el servicio de la empresa APSA en función de la tarifa que comparada con otras zonas realmente es muy elevada, ¿no? A ver, para tener un estimativo y ir entendiendo un poco esta problemática que lo llevó a reunirse, ¿cuánto abonaba un vecino que tenía una familia, tipo y vive en un barrio en medio de la región? En el caso del servicio medido, que estaba pagando por bimestre aproximadamente 85 pesos, va a estar pagando casi 200 pesos. En el caso del no medido, que es donde no estamos incluidos la mayoría, en este caso de los sanmiguelinos, va a pasar de pagar por ahí 129 pesos por mes a pagar casi 190. Y la diferencia entre el cuadro tarifario para quienes tienen medidor y quienes no lo tienen realmente es muy importante. Muchas facturas ya están llegando. Sí. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Tiene que pagarla? ¿Tiene que esperar? ¿Tiene que hacer el reclamo? ¿Pagar y después reclamar? La tarifa que hoy está vigente es la tarifa, digamos, que mantiene el cuadro tarifario actual. Todavía no está aplicado los aumentos. Quizás, seguramente, habrán notado que en el mes de julio habrá habido una variación en el valor de la tarifa que pagarán, porque lo que cambió fue la evaluación fiscal de las categorías. Y eso hizo, obviamente, que estemos incluidos en distintos tipos de categorías y, naturalmente, eso elevó el precio. Lo principal y aconsejable que nosotros planteamos es que vaya la empresa APSA a reclamar la instalación del medidor. El medidor es fundamental y ahí van a notar realmente la diferencia en el valor de tarifa que pagan por el servicio que tienen. La empresa ofrece, porque además la justicia y resoluciones de organismos de control lo disponen, que tiene que establecer mecanismos de facilidad de pago para que cada uno de los usuarios tenga su medidor y que en función de lo que consume, que es, digamos, una medida absolutamente racional, es lo que pague, no en función de lo que vale la casa de cada uno, ¿no?
¿Cómo los pueden contactar, Elías, aquellos vecinos que todavía no se hayan reunido con sus pares, que estén ante la situación de recibir una paleta abultada y que no tengan, sinceramente, los medios para poder costearla? Bueno, en principio podemos dejar el mail particular que usamos nosotros. Voy a dar mi correo, eliasgdegonzalo04@hotmail.com. Ahí nos pueden escribir, contactar, para tratar de mantenernos al tanto de estas novedades, como ha sido la de la reciente medida cautelar, y ojalá que podamos próximamente contar con una audiencia pública acá en el distrito de San Miguel, ¿no? Y que nos puedas venir a contar cuál es el resultado. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Elías, por ponernos al tanto acerca de esta situación que atraviesan los usuarios de ABSA, la empresa de la provincia de Buenos Aires, proveedora de agua corriente y cloacas. Pero tenemos que cambiar de tema, tenemos que meternos un poquito en el arte y en aquellos grandes que son reconocidísimos, no solo en el país, sino también en el ámbito internacional. Pero yo no se los voy a contar, José Cuello, mi compañero, está en el living con una invitada de lujo. Muchas gracias, Gabriela, y así lo decías, ¿eh? De pronto el estudio se llenó de color, de magia, de letras, porque tenemos con nosotros a Elia Regina Hidalgo. Bienvenida, gracias por estar aquí en Libre Opinión. Y digo esto porque ella es, bueno, artista plástica, música y escritora, que nos visita para contarnos sus experiencias, que seguramente son muchas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y realmente vamos a empezar por lo lindo. Usted es de una provincia muy colorida y muy querida. Sí, de Mendoza. De Mendoza, pero termina siendo una vecina de José Cepaz. Ah, sí, sí. Hace muchos años, hace más de 50 años que estoy acá. ¿Y en qué momento se enciende esa lucecita del arte? El arte sí, desde chica, desde niña. Nosotros vivíamos en una escuela, con mi papá era docente, era director de la escuela, y estaban los pizarrones, y en las vacaciones yo me la llevaba dibujando los pizarrones. Así que ahí se fue manifestando. Teníamos la casa y la escuela juntas. O si no, había un viñedo y entonces se hacía el regadío, formaba ese barro y hacía cositas. El papá me observaba siempre. Pero más me observó después la profesora de música de la escuela, donde mi papá era director, y le dijo que por qué no me ponía para que me enseñaran canto, porque yo cantaba en la escuela, cantaba en las fiestas que se hacían muy lindas. Antes, y ahí se fue manifestando la segunda siempre, toda la vida, parte artística. Toda la vida, toda la vida. Ahora bien, de pronto esto comienza a perdurar en el tiempo, a proyectarse y también a perfeccionarse y termina en el ruedo del arte profesional. Sí. Como pintora ha incursionado directamente en realizar óleos. Sí, todo óleos, grabados, acuarelas y después toda la parte de arte decorativo. Y ahí empezó un recorrido que terminó muy lejos de este país. Sí. Una historia muy linda. ¿Qué nos puede contar? Sí, claro, que no he sido invitada últimamente, hace 2 años creo. Me invitaron para exponer en el Louvre, ahí en París, en el museo, y después en Nueva York también. Así que, y después el último que hice fue en el Borges, con una capacidad de 155 expositores y un jurado de 4 o 5 internacional, porque de todo el mundo. ¡Qué orgullo! Fue un hermoso. ¡Qué orgullo! Y bueno, yo recibí un certificado muy lindo y recientemente también fue reconocida con un premio en mayo, ¿puede ser? En mayo me hicieron un homenaje. Por todas estas cosas me hicieron un homenaje, porque yo he hecho bastantes cosas. Sí, hay de todo. Estamos hablando de una de las tantas que ha hecho. Sí, unas cuantas que cosas. Es lo pictórico. Sí. Pero también en la parte de las palabras, usted volcó ese sentimiento. Sí. ¿Cuántos libros llegó a escribir? Yo tengo un libro de poesía que se llama Espacio. Después de 19 cuentos para niños, porque como yo los necesitaba para motivarlos a los alumnos, hice 19 cuentos para niños que se llaman Los sueños de Juanito. A ver, dijo alumnos. Los alumnos. Entonces estamos en la docencia también. Sí, mis niños, sí. Muy bien. ¿Y dando después, desde qué año? Yo del año 70 hasta 14 años de que me jubilé. Me imagino que plástica. Yo estuve trabajando hasta los 72 años en la escuela. ¿Y no extraña eso? Yo extraño, sí, lo extraño.
las blancas palomitas dando vuelta por ahí. Después las canciones, hice canciones porque yo toco música, preparé para una obra de teatro de marionetas que eran como de 2 metros de grande, enormes. Preparé unas canciones, polcas y valses. Qué lindo. Que se llama, se desarrolla a fines del siglo XIX y se llama La Casona de las Solteronas. Qué bárbaro. Y después hice las canciones para niños. Como a veces en la escuela no venía la profesora de música, yo le decía a la directora si me daba permiso. Tomaba la batuta. Mientras ellos dibujaban, yo en el pizarrón escribía la canción y con la armónica las tocaba. Qué bárbaro, pero qué completa. ¿Y cobraba un solo sueldo? Tenía que haber cobrado. No, por favor, eso no me interesa. No me interesó nunca. Bueno, la verdad. Teniendo un artista de su tamaño, no puedo dejar de preguntarle, ¿qué es el arte para usted? Que lo vuelca en tantas... Y bueno, yo el arte pienso que es las manifestaciones del alma a través de todo lo que nosotros vemos a través de la naturaleza, y eso se logra a través de Dios. ¿Y cómo se incentiva a un chico a que conozca el arte, que lo sí, cultive? Se incentiva, sí. Hay muchas maneras de incentivar. ¿Con el ejemplo? Hay de muchas maneras, y con los cuentos, que son encuentros muy breves, que todos tenían una cosa que yo sé que lo que tenían que hacer los chicos, pero le enseñaba la parte técnica, o sea, que tenían que hacer también la parte teórica de la pintura, lo que sea, lo que tenían que aprender. Entonces yo, para que no se aburrieran, le enseñaba tantas cosas así, y ellos no iban al recreo, no se querían ¿Se quedaban con usted? Claro, no se quería el recreo. Lograba lo Entonces impensado. yo me ponía a escribir, mientras estaban ahí trabajando, me ponía a escribir. Qué lindo. Si tuviera que elegir un recuerdo de toda esta gama artística, ¿con cuál se quedaría? Y el recuerdo de la escuela. La escuela. La escuela. La escuela para mí ha sido bello, aquí estaba en varias escuelas yo, así que, y todo a través de mis ancestros, porque todos eran docentes, mi papá, mi abuelito, claro, mi abuelito que vino de Málaga a Mendoza, lo llamaron, había sido juez de paz allá, y vino con mi papá, tenía 14 años, mi papá terminó la docencia allá, y ella conoció a mi mamá, y así fue una historia muy grande, muy hermosa, y mis tíos también son escritores, tengo que ha fallecido hace rato también, hermano de mi papá. Recién le preguntaba qué era el arte, ahora le voy a preguntar, ¿en qué se inspira o cómo llega esa inspiración a la hora de hacer un cuadro? A la hora de hacer un cuadro yo no me voy a poner a hacer yo, a través de los viajes que he hecho. Yo he viajado del norte al sur hasta Ushuaia y he observado, y si es Dios el creador, no soy yo. Yo he palmado sobre la tela todo lo que Él me ha mostrado. Uno es una herramienta. Claro, y la música igual. Muchas veces toca cosas que a través de los sonidos, toda la naturaleza. Me imagino que no sé por tiene qué nietos. 4 grandes. ¿Y los mima? Y sí. ¿Con el arte también? Sí, ellos son grandes ya, 30 y pico de años. ¿La acompañan? Sí, me acompaña también, sí. Si tuviera que darle un mensaje a la juventud, con respecto al arte, con respecto a estas que no se mecanice, que deje las cosas superfluas, las cosas que están saliendo ahora, todas estas cosas que a mí no me parece que se enseguecen los chicos. Ya una vez pasada, hace un tiempo, me invitó el director de la municipalidad de la biblioteca, de José Paz, pues una junta de escritores de la zona, y me dice, usted sabe que ya no vienen más los chicos a investigar, no leen ya. Claro. Está mal. Hoy está la todo tecnología... mal. Sí, yo no estoy de acuerdo. Viste que yo no tengo ni celular, no tengo nada, no quiero saber nada. No. ¿En qué proyecto ahora está ocupando su tiempo? El proyecto todavía no, estoy esperando que me mejore un poco porque tengo una vértebra fisurada desde el mes de noviembre del año pasado. Así que espero mejorarme bien y poderme sentar. Ahora me siento a tocar el piano, me siento un poco. Estaba tocando un poco Beethoven y Chopin, todas esas cosas. Muy completo. Me encanta todo. ¿De sus cuadros tiene alguno preferido? Mira, preferido. Ahora el que como he hecho últimamente tengo ese que está en la tapa de ahí del folleto. Aquí tenemos uno. Ese es la libertad. El cóndor. Aquí. Esto es un óleo. Sí. Un óleo. Hermosísimo, hermosísimo. Y esto tiene que ver también con la historia, lo que usted ha vivido, lo que usted ha viajado.
Y que yo he vivido y he subido también las montañas. Qué lindo, qué lindo. Y el del otro lado, el que salió con la escarapela que me pusieron. Aquí tenemos. Este abajo. es otro. Miren, Sí, qué viñedo, impresionante. sí. Sobre el agua también. Aquí sacamos. Sí, Ahí sí, está. sobre el agua hice Un paisaje muy típico. Sí, Hermosísimo. Si tuviera que elegir también una melodía que usted haya recordado por siempre. Mira, melodía, hay tantas melodías hermosas. Qué lindo. Yo no puedo decir una específicamente, pero a mí la música clásica, ¿viste? Es la que más la inspira. Claro, aunque lo demás también es alegre y todo. Y también apareció, con respecto a las letras, una publicación muy importante suya, en varios idiomas. ¿No? ¿Qué? Una publicación ¿del suya. libro? Sí, del libro. Sí, sí, en inglés, sí. Qué lindo. Sí, el libro del latinoamericano y en el internacional, que estuvo, todo el encuentro fue en el Borges. Entonces ahí también salió el libro, sí. Qué lindo. Sí, sí. Y me imagino que en esta experiencia se ha puesto codo a codo con otros artistas que sí, han yo tengo muchos intercambiado. amigos, sí. Cuando me hicieron el homenaje ese, vieron muchos amigos míos de Bellas Artes. Tengo también historiador de Bellas Artes, son amigos míos. Tengo muchos amigos ya, sí. Que tiene la posibilidad de compartir experiencias. Sí, sí. Hacemos exposiciones juntos y bueno, tengo muchos recuerdos ya. Bellos recuerdos. De todo un poco, mira. ¿Vuelve cada tanto a su Mendoza, provincia? mira, ahora no puedo ir, ¿viste? Pero quisiera ir ya porque hace como 2 o 3 años más o menos que no voy. Pero nos hablamos por teléfono, que tengo mis amigas de la infancia allá, que también no es escritora y nos hablamos por teléfono a veces. Pero igual recuerdo acá las mismas cosas, igual. Se recuerda todo. Se lleva en el corazón. Se lleva en el corazón. ¿Algún cuadro que ejemplifica, digamos, todo esa niñez, esa vivencia? Y tengo muchos de míos así de los lugares y todas esas cosas. Y en el libro que se llama Rama de Sauce, que eso fue a través del 6º encuentro de escritores argentinos, me invitaron a Mendoza, y allá en ese libro tengo las ilustraciones, como que son cosas breves, de recuerdos de mi infancia, y tengo las ilustraciones hechas también acorde a eso. Bueno, la verdad que en realidad tendremos que tener un programa aparte para poder hablar de todo lo que usted sabe. Yo quiero agradecerle por compartir esta noche la aventura del arte, porque es eso, una aventura, ya sea en las letras, ya sea en los cuadros, en la música, y con sus jóvenes 87 años. Sí. Realmente quiero destacar eso porque la juventud está en el corazón. Sí, ya la verdad que sí. Así que muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta manera y por habernos inspirado a seguir adelante. Gracias por todo. Bueno, gracias a usted. Nosotros ahora aquí en Libro Opinión hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante.
los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Continuamos en Libre Opinión y luego de la bella historia que conocíamos hace unos instantes, nos vamos a meter ahora en otra parte de la realidad social y tiene que ver con las muertes injustas, con las muertes evitables y con aquellos que en algún momento cayeron a manos de delincuentes. En la ciudad de Granbur, Partido Malvinas Argentinas, hace un tiempo ya se ha formado la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Caídos a Manos de Delincuentes. Hoy está con nosotros el presidente de esta comisión, él es el señor Carlos Romero, y nos acompaña también María Rosa Soria. Ella es una ciudadana que sintió necesidad de involucrarse y de trabajar en este pedido desesperado de justicia, pero además de la justicia, en buscar la posibilidad de que esto no vuelva a ocurrir a otras personas. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un tema difícil cada vez que nos visitan, porque cuando uno tiene que hablar de ausencias, hay que intentar separar el sentimiento del objetivo, aunque va de la mano. Contanos una breve reseña de tu historia, Carlos, y por qué has decidido, junto con un grupo de gente, reunirte en este proyecto. Bueno, es la pregunta obligada siempre, ¿no?, que se nos hace. ¿Cómo nació? Y siempre respondemos lo mismo. El haber visto el vacío institucional que había, donde cuando una persona era víctima de un delito y lamentablemente perdía la vida, su familia, que seguramente no estaba acostumbrada, ¿no?, a que sucedan esas cosas, se encontraba, como quien dice, sin saber para dónde disparar, sin un apoyo, sin nadie del Estado que extiende una mano. Entonces surgió esto, ¿no?, poder estar presente, poder acompañar desde lo que la situación nos permita. Reunirse en el dolor. Totalmente, en resumen sería algo similar. María Rosa, ¿por qué sentiste este impulso de sumarte, siendo una ciudadana común que tranquilamente podría haber visto esta historia desde afuera? Y durante mucho tiempo que la vi de afuera, y soy madre de familia, tengo hijos y mucho tiempo viviendo sin ver, ¿no es cierto? Y cuando comenzás a ver alrededor tuyo, ver lo que sucede, entonces no podía permitirme no involucrarme. Por ahí que una parte egoísta, ¿no?, de mi parte, porque lo que me llevó a enfocarme en el otro fue primero de yo no querer pasar por ese momento, por esa situación de perder un familiar, de mis hijos, mi familia. Entonces el ver que yo no podría pasar ese momento, menos superarlo, entonces eso me hizo ver de que hay mucha gente que lo está pasando, y entonces dije no puedo seguir mirando a un costado como lo hace la mayoría de la gente, instituciones, los medios, muchas cosas están fallando que no hacen de que la comunidad se involucre, se una en esto, porque hasta que no te pasa, evidentemente no lo ves y no lo sentís, pero hay que evitar eso. Carlos, ¿cuánto hace que comenzaron a funcionar y en la actualidad cuántas son las familias que fueron golpeando la puerta de ustedes pidiendo ayuda, consuelo y tal vez la fórmula para poder seguir adelante con la vida? Realmente es muy corto el tiempo. Nosotros comenzamos a trabajar el año pasado, a mediados de año. Conseguimos abrir las puertas
de la comisión el 18 de octubre del año pasado. Y bueno, a lo largo de ese tiempo hay mucha gente que se ha acercado, hay mucha gente con la que seguimos teniendo contacto, gente que por cosas de la vida uno no continúa teniendo contacto, porque cada uno sufre el dolor de su lugar diferente, ¿no? Está el que necesita reunirse, el que necesita pedir justicia, y está el que de dolor prefiere no, llamarse a silencio. ¿Cuáles fueron los casos en nuestra región más resonantes, teniendo en cuenta que toda vida es sumamente importante y que cada persona tenía una historia para realizar y se le truncó? Pero hay casos que realmente nos han erizado la piel, muchos de ellos los hemos difundido, y cuando decimos muchos es porque lamentablemente a veces no nos da el tiempo para cubrir todo, justamente por estos motivos, ¿no? Porque algunos prefieren llamarse al silencio y a la intimidad del dolor en la familia. Y mira, han sido diferentes, de diferente lugar, y han sido muchos los casos, ¿no? En el último mes realmente ha estado movido lo que es el partido de Malvinas Argentinas, con respecto a robo. Ha habido una intervención policial fuerte en muchos casos, que ha dado resultado. Hemos tenido lamentablemente el caso de este chico, de Augusto Aval, que cayó asesinado en medio de un tiroteo. Hace 2 meses ya de Augusto. Exactamente. El 17 de junio. Entre policías y delincuentes. Y es una situación que yo, que la he vivido adentro muchas veces. ¿No sos ex policía? Exactamente. Yo presté servicio 23 años en la policía bonaerense. Es una situación difícil. Difícil porque la familia se encuentra en que su hijo salió a la calle como cualquier chico de 15 años y se lo devuelve en un ataúd. Entonces, ¿cómo no entender que esa familia quiere justicia y que no sabe por dónde vino? Si la policía actuó bien, si la policía actuó mal. Lo que nosotros siempre decimos es que la delincuencia actúa sin pensar. Se lleva por... Hoy mismo tuvimos el caso por la mañana en zona sur de 2 delincuentes que se daban a la fuga y atropellaron a un ciudadano en el trayecto y perdió la vida. Sí. En Bernal, tal cual, exactamente. Bueno, hoy también se ha conocido el caso de esta joven de 18 años que por una mochila la ultimaron desalmadamente. ¿Cuál es el objetivo puntual de esta comisión de homenaje, más allá de contener y de ayudar, o al menos cuál es el sueño que tienen ustedes para poder tratar de buscar algo de paz interior? Porque de la muerte no se repone nadie, menos cuando es un familiar. Totalmente. Mira, creo que vos dijiste una palabra clave, hablaste de un sueño, ¿no? El sueño, por lógica, sería que todos pudieran vivir en paz y seguridad con su familia, que esto no sucediera. Pero mientras siga sucediendo, nosotros estamos trabajando en un proyecto que sería nuestro sueño que se concrete. Es presentar al Parlamento un proyecto para la formación de una comisión parlamentaria que apunte justamente a eso, ¿no? A acompañar a las familias o a las víctimas de delincuencia. De los casos que ustedes han ido recabando en estos últimos meses, ¿cuántos han logrado tener un poquito de justicia? Y es difícil, ¿no? Es difícil hablar de justicia. Hablar de justicia porque... Bueno, convengamos que lo injusto es el arrebato de la vida. O sea, partiendo de esa base sabemos que es difícil, por eso dije que era un tema delicado, pero a veces lo legal ayuda a poder tener un poco de paz interior. Sí, seguramente. Y es muy poco el porcentaje. Es muy poco el porcentaje porque siempre volvemos al mismo tema, ¿no? A las leyes, a la aplicación de las leyes, a la configuración, al garantismo de los ciudadanos que cometen delitos. Y creemos que muchas veces la ley, por garantizar que el delincuente tenga su debido proceso, que es algo correcto, pero se olvida de la verdadera víctima. Todos sabemos que el delincuente en algún momento fue víctima y que por ese momento actúa así, pero no se pueden invertir los temas. La víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Carlos, en tu caso en particular, que fue un poco el detonante del inicio de este camino, ¿cómo pudiste con el resto de tu familia levantarte al día siguiente y pensar en un proyecto para la sociedad? Porque el dolor era tuyo y de tu familia, pero
¿No fuiste en ese caso por ahí egoísta y pensaste en los demás? Y no es fácil porque es mucho el tiempo que la comisión requiere, es tiempo que uno le saca a la familia, en lo personal, pero creo, como decía María Rosa, es enfocarse en el otro, saber que hay alguien que está necesitando y que hay alguien desde el Estado, siempre volvemos a lo mismo, desde el Estado que no lo está dando. Así que bueno, ese es el punto. María Rosa, cuando comenzábamos dijiste, comencé por ahí egoístamente, y vale si es para sumarse y para trabajar. Y me gustaría que le digas a la gente por qué es importante que todos nos involucremos, qué es lo que vos aportás a la comisión y cuánto tiempo de tu día le dedicás a este trabajo, para entender que no tenés que dejar tu vida para hacer esto. El tiempo es el que te surja, el que vos sientas que vos necesitas brindar. Es en cualquier momento del día. Es doloroso porque estás mirando informativos, estás recibiendo información y decís, la pucha, otro más, otro. Y yo digo, vos hablabas de las familias y él hablaba de la justicia, y para los familiares de las víctimas, lograr esa justicia es el motor que los impulsa a seguir viviendo. Están esperanzados y viven para obtener esa justicia. Saben que a su ser querido no lo van a recuperar, pero el día a día ellos se levantan y se acuestan pidiendo justicia, que llegue esa justicia para darle un poquito de paz. El dolor va a ser siempre, va a estar siempre, pero necesitan justicia. Decías que te metiste en esto porque no tendrías la capacidad de tolerar una vivencia en carne propia. Ahora, ¿de dónde sacás la fuerza y la energía para poder brindarte con aquel que sí lo pasó? Porque de hecho, queriendo evitar un sentimiento de angustia y dolor, sola fuiste a meterte a experimentarlo. Sí. ¿Lo has analizado después de tu decisión? Después, exactamente, sí. Como diciendo, ¿cómo? ¿No? Porque... que tenías miedo al agua y te metiste en el medio del océano. Creo que hasta que no pasás esos momentos o te atreves, no sabes cuál es la capacidad que tenés. Y una vez que estás ahí, te dejas llevar, y ese... ¿cómo explicarte? Una mano, poder besar la mejilla de una mamá y saber de que le estás dando un poquito, aunque sea mínimamente, el sentir que están apoyados, que están acompañados, que obviamente no sentís el dolor de ellos, pero intentás ponerte en su lugar, calmarlo un poquito, y eso te da fuerzas para decir, bueno, para algo sirvió que, no sé, que me levantara, que viera, que escuchara, que me pusiera a escribir en la computadora, buscar información, un llamado, y por más mínimo que sea, suma. Carlos, para ir cerrando, ¿cuántas María Rosa Soria hay más en este grupo? ¿Y cuántos harían falta que se suman? Y realmente haría falta que mucha gente acompañe, porque como sabemos... la provincia de Buenos Aires pasa por un momento especial en cuanto a la seguridad, hay mucho dolor y hay veces que uno no sabe cómo repartirse, es la realidad. ¿Dónde y en qué momento los pueden encontrar aquellos que quieran conocer más? Y acá está claro el mensaje, que no hace falta pasar por esta situación, pueden hacer como María Rosa, con las simples ganas de no vivenciar una situación de estas, pueden ponerse en el lugar del otro y acercarse. Bueno, si vos me lo permitís, puedo dejar una dirección de mail, un número de teléfono. La dirección de mail es comision.homenaje.caídos@gmail.com, y el celular para ubicarnos es el 155-305-1646. Muchas gracias, María Rosa. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por tu entereza y por tu fuerza y tus ganas de cambiar esta realidad. Gracias a vos. Porque no haya más ausencias absurdas, porque la justicia pueda apersonarse
en cada una de estas historias y de las tantas que no conocemos en nuestro país es que todos debemos hacer lo propio, sumarnos, ni más ni menos. Breve pausa en Libre Opinión, quédese, tenemos más invitados. Bien, y continuamos en Libre Opinión, la voz de los protagonistas, y ahora tenemos una invitada muy especial, y ella nos viene a hablar del arte que hace, pero también vamos a presentarla como una conductora de televisión y música. Bienvenida, Muriel Lanfranco, con nosotros. Gracias por estar aquí en esta noche, aquí en Libre Opinión. No, muchísimas gracias a vos, José, y también, por supuesto, a Gaby, que somos colegas en el medio. Para mí es un honor, ante todo, estar acá invitada en el programa de ustedes y saludar a toda la gente que nos está mirando en este momento. Y que nos acompaña y que va a descubrir un poquito de esta invitada que tenemos hoy. Pero no vamos a hablar de fiestas argentinas, de Canal 9, sino que vamos a hablar un poquito de... El lado B. El lado B. De uno de tus hijos, musicalmente hablando, pero vamos a decir cuáles fueron los orígenes, o sea... Hoy estás haciendo música pop, urbana, sí, pero no siempre fue así. No, es cierto eso. O sea, realmente yo soy cantante antes de ser periodista. Empecé mucho antes en la música. De chiquita. Sí, pues es que una familia ligada al arte también, de mi abuelo, mi abuela. Quienes te escuchan hablar notan un tono que no es de Buenos Aires. Si estuviera acá mi compañero Marcelo, a quien le mando un beso, porque para mí son familia aquí en Buenos Aires, diría, me reconociste por la X. Esto apelo a la memoria de cada uno, ¿viste? Cuando las patentes tenían una letra, y bueno, la X... O sea, muchos sacaron la provincia de la que procedes. Exacto, de Córdoba, de allí soy, foránea. Y bueno, allí en Córdoba mamé desde el seno familiar el arte, la música, por mi papá, mi mamá, mis abuelos. Pero venía por la parte telúrica. Sí, siempre el folclore. O sea, en casa siempre se la escucha folclore. Sí, sí. Crecí escuchando a los tucutucu, a los chalchaleros, a los olimareños. Realmente crecí escuchando ese tipo de música. Cuando decís crecí, ¿hubo un quiebre en el momento para abandonar esta...? No sé si música. Quiebre, fue realmente lo digo, y de hecho lo digo ahí en el disco, fue un querer sincerarme musicalmente. Es decir, creo que yo soy más urbana que telúrica, ¿sí? Y quise ser fiel a eso. Pero ¿qué pasó? Mi formación musical, y de hecho llegué a grandes festivales como Cosquín, Jesús María, transité escenarios de la música popular argentina que me hicieron saber en qué consistía, de qué se trataba de estar sobre el escenario y cantar. Porque es todo, uno cree que cualquiera puede cantar, y esto yo no lo digo que, a ver, sea virtuosa, no. Es todo un compromiso, y más haciendo música popular argentina. Y sentí que no era del todo yo sobre el escenario. Igual te digo, estuve años cantando folclore, años, pero te digo, un momento fácil. Que evidentemente has tomado una decisión. Otra búsqueda. Y ya aquí en Buenos Aires
Claro. se ha manifestado a través de la música urbana. En realidad todo empezó a gestarse en Córdoba. Ajá. Y me pasó después de una presentación en Jesús María, que me vi cantando, viste, llena de vicios, cuando uno canta folclore marcando las R's para que se sienta que uno tiene más tierra adentro, viste, que es más, claro, que canta con más sentimientos. Y dije, no soy yo, pero ¿cómo hago? Lo único que tengo en claro es que no quiero cantar más folclore. ¿Pero qué quiero cantar? Claro, algo como lo que estamos escuchando ahora. Exactamente. Y en ese, digamos, en ese transitar, o en esa búsqueda interna, empecé a escribir cosas, ¿viste? Que, bueno, llevaba en ese momento, claro, a Gabriel Aguirre, que era el músico que por entonces dirigía musicalmente la banda, y él orientó un poco el repertorio. ¿Y sabes también quién? Walter Sader, uno de los tequis. ¿Viste el barbudo que toca las congas? Bueno, somos muy amigos con él, con todos los chicos de los tequis, pero sobre todo él me impulsó también en el camino del rock pop, que también fue un híbrido, porque en esto, imagínate, de pasar del folclore. Claro, era demasiado brusco el cambio. Exacto. Y encima largarme a componer. Yo esto hay veces que lo digo con mucha cautela, porque no me defino como compositor. El hecho que pueda decir algunas cosas cantando, no me define como compositora, pero en el disco hay 4 canciones que son de mi autoría y bueno, fueron cosas que quise decir en ese momento. Vamos a contarle a la gente cómo se llama tu primer material. Sí, el primer material se llama Nítido. Elijo, ¿dónde miro? A ver, acá. Ahí está. Ahí. Nítido se llama. Elijo, realmente, tener un disco es como parir un hijo. Yo no tengo hijos aún, pero el transitarlo, el buscarlo, el ponerle un nombre, todo eso, el buscarle una identidad. ¿Cuánto tiempo te llevó a armarlo? Te diría que 6 años. 6 años. Todo este transitar de la música popular argentina a decir, bueno, no sé, la banda al hombro y salgo a transitar otros escenarios a ver realmente qué quiero cantar, porque estaba buscando eso, hasta que dije, va por este lado, pero hasta que pasé todo ese tiempo fue prueba, error, de ir a los escenarios de folclore, que yo había ido cantando folclore, pero ya con otro perfil. Con otro perfil, y bancarme lo que venía, pues yo cantando folclore elegía el repertorio de Cuchi Leguizamón, de Castilla, Tejada Gómez, o sea, era un repertorio comprometido. De hecho, o sea, cantando la samba de Argamonte, gané una subsede del Precosquín en Altagracia. Qué lindo. Y no tenía ni pensado ganar. O sea, todo esto, el tema de estar en la música popular argentina, me enseñó los gajes del oficio, me enseñó el compromiso, el hecho de estar en un escenario, uno dice muchas cosas. Es el momento donde tiene al público ahí enfrente y le puede hablar casi al oído. Exacto. Por eso mismo quise ser sincera y quise mostrarme tal cual soy yo, tener la libertad de por ahí, no sé, cantar más libremente a la gente y no tener como un, a ver, no te quiero decir una mochila, pero decir, si uno hace folclore, estereotiparte, porque caratularte ya en... por más que, no sé, Roxana Carvajal, por ejemplo, viste, tiene toda una pinta de rocker y hace chacareras. Claro. Pero pasaba por otro, y pasa, creo, por otro lado, el mensaje que quiero dar con la música, ¿no? Una vez que presentaste este CD, este trabajo, empezaste a notar, digamos, el feedback. Sí, y muchas críticas. Por eso te digo, y te hice hincapié en el tema que hacía repertorio de Cuchi Leguizamón, Castilla, Tejada Gómez, y más de uno me dijo, ¿qué canta ahora, Muriel? Mi padre, a quien le mando un beso enorme. La familia, el peor La jurado. familia, porque imagínate, mi hija, la que canta folclore y se le hinchaba el pecho, después me dijo, ¿y qué estás cantando? Y bueno. ¿Qué es ese ruido? No te llego a decir. Viste, y meter, qué sé yo, guitarras eléctricas y baterías y todo eso. ¿Pero finalmente lo aceptó? Sí, lo acepta. Eso es importante. No, mi familia, la verdad que uno es quien es, creo, por la familia. Sobre todo, tuve siempre y tengo el apoyo de mi familia. Mi familia me impulsó a venir a Buenos Aires a trabajar cuando se dio la posibilidad a través del programa Fiestas Populares, que era en Canal 7, ahora Fiestas Argentinas en Canal 9, y fue siempre mi papá, mi mamá, mis abuelos,
soy muy afortunada de tener la familia que tengo. Y ellos me impulsaron a estar. No obstante, de su nacimiento, de este hijo musical, lo seguís presentando. Lo sigo presentando, ya estamos en caminos de tener el segundo CD. Bien. Estamos componiendo canciones nuevas, estoy trabajando con Pablo Bustamante, con Lalo Abdala, con José Burgueño, en parte de la banda. Y con Pablo Bustamante estamos empezando a armar algunas canciones nuevas, versionando algunos clásicos. Que la gente siempre quiere escuchar. Claro, esas, viste, que cantemos todos, bueno, que nos falte, sepan todos, eso mismo. Pero también apostar a los temas inéditos, viste, a la propia historia en la música. Siempre, qué sé yo, a ver, me quedo con Shakira porque Shakira propone, escribe sus propias canciones, se anima, viste, a un repertorio inédito. Y vos sabés que muchas bandas, mucha gente está haciendo lo mismo. Y eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Contanos un poquito, ya para ir cerrando, porque deberíamos hablar muchísimo, porque me imagino que ya con viajar por todo el país debes tener anécdotas y anécdotas, pero contanos tu próxima presentación. Bueno, el viernes 29 de agosto, a partir de las 22 horas, todo el mundo tiene que estar en Palermo, ahí en el lugar, un lugar divino que queda en Serrano 1357 en el Beni. Ahí los esperamos a todos, con un show buenísimo que vamos a seguir presentando. Se llama Todo de mí. Es como un resumen de todos estos años de presentar Nítido y una bisagra para el disco que viene. Ahí está. Sí. Ahí vamos a estar con el se quede con ganas de más. Y sí, viste que está bueno siempre. Bueno, seguramente te vamos a tener, apenas tengas novedades, para que las compartas con nosotros. Ojalá. Y yo les agradezco a Gaby también, es un honor estar en el programa de ella. También ha estado en fiestas populares en algún momento. Hay un factor común aquí. Sí. Hay un factor común que es muy lindo. Yo también, vamos a decirlo, yo también. Vos pero también, bueno, sí. Podemos hacer un club, formar un club. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, chicos. Gracias por traernos este aire fresco y esta música tan bella. Muchas Nosotros ahora vamos con Gabriela en otro sector del estudio. Muchas gracias, José. La verdad, muy grata escuchar la entrevista a Muriel Lanfranco. Ella hoy fue protagonista aquí en el programa, habló de sus sueños. Como también Carlos Romero y María Rosa hablaron de otro tipo de sueños, del de la justicia, luego de la pérdida. Elías Aguirre busca de un reclamo social como vecino, porque el protagonismo lo podemos ejercer todos. Y también estuvo con nosotros una genia, una mujer reconocidísima, con su perfil bajo, un amor. Estamos hablando de Elia Regina, que pasó por aquí contándonos un poco acerca de su largo camino y su trayectoria por el arte. Un programa, como les dijimos, imperdible, y fue así porque tuvimos de todo, José. De todo. ¿Cuántas emociones, Todas encontradas, pero todas muy bellas en el fondo, porque cada uno tiene un objetivo claro. Y una historia que contar. ¿Te veo el martes? Por fin, nos vemos el martes. ¡Qué bueno! No voy a estar más sola los martes. Con José Cuello los esperamos martes y jueves, 21 horas, como siempre por la pantalla de Señal Provincial. ¿Será hasta el martes? Hasta el martes, entonces. Quédense disfrutando de toda nuestra programación y nos vemos a la brevedad. Será hasta entonces. Chao.